Buenos días, profe. Esperando que se encuentre bien. Hoy día le voy a explicar cómo hice mi trompo en GeoGebra. Primero, antes de explicarle cómo lo hice, quería decirle que no logré hacer las secuencias con sucesiones, así que lo hice punto por punto. Bueno, después de eso, perdón, no lo logré, le fallé. Le quería explicar, partí por esta secuencia de puntos, los puntos azules, donde formé una circunferencia de radio 1. Es decir, que el coseno y el seno los mantení igual. Y la altura, definí un deslizador con altura h. Lo hice para definir el punto z, el eje de coordenadas z. Bueno, después lo que hice fue formar una secuencia de puntos hacia abajo, hasta este punto, del I2, L2 hasta L19. Bueno, lo que hice fue lo siguiente, fue multiplicar por el, el punto que está abajito de los puntos azules, lo multipliqué por 0,9,5 el coseno y por 0,9,5 el seno. Con esto logré que la circunferencia quedara al borde de la circunferencia inicial, que era el azul. Y bueno, para bajarlo para bajarlo un poco del borde, lo que hice fue lo siguiente, fue restarle 0,1 a la altura. Con esto logré formar estos puntos acá, abajito de los puntos azules. Bueno, y esto lo hice consecutivamente hasta llegar a la L19, que lo multipliqué por 0,1, que se me formó acá abajito, y lo resté por 1,7. Eso hice más que nada. Y bueno, para formar los puntos negros, lo que hice fue multiplicar por 0, por 0, porque así se me forma solo un puntito y no una circunferencia. Y bueno, y lo resté por 2,5 hasta llegar hasta este puntito de acá. Bueno, esa es una parte. Después lo que hice, partiendo igual de la circunferencia azul, formé puntos hacia arriba. Hice la misma idea, pero en vez de restar 0,1, sumé 0,1. Eso lo hice hasta llegar al punto rojo que vemos acá. Después lo que hice, en vez de sumar, mantuve la altura, que fue 0,5, pero cada vez lo restaba por un decimal más pequeño para que me quedara de esta forma, que está acá. Así. Cada vez se achicará más. Hasta llegar a este punto, donde, donde llegué a esa circunferencia, a una circunferencia 0,35, y le sumé 0,6 hasta arriba, hasta una altura considerada, para obtener hasta acá, donde estimé que sería como se vería bonito el trompo, que fue la altura 0,8. Y bueno, después seguí la misma idea de antes, que fue multiplicar la circunferencia por un decimal más pequeño para lograr formar, como cerrar el trompo, por decirlo así, hasta tener un puntito que lo multipliqué por 0, y ahí se me formó el trompo. Más que nada, esa fue mi idea de cómo hacer el trompo. Bueno, ahora, ¿cómo lo hice mover? Ocultando todas estas cosas. Lo que yo hice... espera. Lo que yo hice fue definir un deslizador alfa, con estas características. Propiedad del objeto. Con 0 grados y 360 grados y con un incremento de 1 grado. Bueno, y que fuera creciente, para que girara para un lado nomás, para una dirección. Entonces lo que yo hice fue usar el comando rota, eh, la secuencia que yo quería rotar. En este caso la primera secuencia de puntos fue L1, entonces L1, coma, en el ángulo alfa. Entonces con esto lo logré, con todo esto, puse en todo esto, la secuencia de puntos que tenía, puse el mismo comando. Con esto lo que logré fue hacer que mi trompo girara, como se ve a continuación. Bueno, y para hacerlo mover, lo que yo hice fue definir una función seno. En este caso lo hice con una función seno, y definí un deslizador t.
Bueno, lo que hice fue sumar esta secuencia de puntos por el deslizador T y que este se moviera en función de la función que en este caso era la función seno. Y con esto logramos, si hago girar esto y hacer mover esto, que este se moviera y girara a la vez. Bueno, y eso pues, profe. Chan chan.